Bendiciones, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca la clase número 25 titulada Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Vamos a comenzar orando, queremos aprovechar al máximo este tiempo, los próximos minutos. Y como siempre, queremos pedir al Señor que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. No queremos conocimiento, queremos espíritu y vida. Queremos crecer en vida por medio de la palabra. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites compartir, Señor, junto a cada hermano, hermana que se conecta, Señor. Padre, gracias porque podemos, Señor, acercarnos a tu palabra, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo, Señor, nos hará ganar más a Cristo, Señor, más de tu vida, poder crecer en ti, Señor. Padre, no queremos crecer en el conocimiento de una teología, Señor, intelectual, sino que queremos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, de tu persona. Queremos conocerte a ti, Señor. Renunciamos al árbol del conocimiento, Señor, porque queremos comer del árbol de la vida, que eres tú. Nos abrimos en espíritu a ti para ser ministrados por ti a través de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en esta hora a cada uno de nosotros. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver la clase número 25, titulada Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hoy vamos a comenzar a ver Efesios capítulo 4. La semana anterior, gracias al Señor, pudimos terminar Efesios capítulo 3. Hay mucho más para decir de Efesios 3, pero tengo el sentir del Señor de poder ir avanzando, también cubriendo los capítulos que vienen. Así que ya con eso que se impartió, tú puedes profundizar mucho más, puedes cotejar con comentarios bíblicos, estudio, y tú puedes ahí ir profundizando. Esa es la idea. La idea de estos estudios no es decir todo lo que hay para decir, porque eso sería imposible, pero sí el poder generar hambre en cada uno de nosotros. Un hambre de acercarnos a la palabra, de poder tocar al Espíritu de revelación, al Espíritu Santo como revelación, como sabiduría, para conocer más profundamente a Cristo. Así que hoy comenzamos a estudiar el capítulo 4, Efesios capítulo 4, y con la ayuda del Señor, las próximas clases vamos a estar allí en Efesios 4. Y dice Efesios 4 del 1 al 6, que son los versículos que queremos abordar hoy. Vamos a leer del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Acá tenemos entonces el inicio de Efesios capítulo 4, que comienza diciendo, yo pues... O sea, que te está diciendo que lo que va a decir ahora tiene que ver, es una continuación, una implicancia de lo que dijo antes. Y hablábamos cuando vimos Efesios 3, de que Efesios 3 es un paréntesis entre el capítulo 2 y el capítulo 4. El hilo conductor del tema va de Efesios 2 a Efesios 4, pero entre medio Efesios 3 es un verdadero paréntesis que hay allí. Y podemos verlo al leer Efesios 3.1. Efesios 3.1 dice, por esta causa... Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y ahí dice, si es que habéis oído, y se va en todo un tema que es muy importante, gracias a Dios que está ahí en la Escritura, Efesios 3, vimos que hablaba de las inescrutables riquezas de Cristo, de cómo es producida la iglesia de forma metabólica para la edificación, porque ahora vamos a entrar a hablar
del perfeccionamiento de los santos, de la edificación del cuerpo de Cristo, de la actividad propia de cada miembro, de los dones, de un montón de cosas prácticas. ¿Cómo se da a luz eso? ¿Cómo es producida esa iglesia expresada por medio de un crecimiento en vida, de un crecimiento metabólico? Y por eso está Efesios 3. Hablábamos de que por medio de comer las inescrutables riquezas de Cristo, creceremos en vida, seremos nutridos por Cristo y sus riquezas. Y seremos transformados para poder ser aptos para la vida de iglesia. Amén. Entonces Pablo, luego de hacer ese paréntesis, retoma el tema, lo que partió hablando allí en Efesios 3.1, lo retoma en Efesios 4.1. O sea que Efesios 3, del verso 2 al 21, es un paréntesis importante. No estamos sacándolo, no, es un paréntesis muy importante, pero es un paréntesis. Eso significa que Efesios 4.1 continúa donde quedó Efesios 3.1. Por eso dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, y Efesios 4.1 dice, yo pues preso en el Señor, y ahora sí continúa con lo que iba a decir, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, todo esto se trata de que tú y yo andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Andar como es digno del Evangelio. Entonces, el libro de Efesios tiene dos grandes divisiones, dos grandes secciones. La primera va del capítulo 1 al capítulo 3, donde se nos revelan las bendiciones y la posición que tenemos en Cristo en los lugares celestiales. Vimos en el capítulo 1 todas las bendiciones espirituales que hemos recibido y termina este capítulo 1, desemboca en la iglesia como el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Luego, en el capítulo 2, vimos todo este tema de cómo los judíos y gentiles son unidos en un solo cuerpo, se derribó la pared intermedia de separación, se derribaron las enemistades, vimos la salvación por medio de la gracia, nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Para qué? Para que seamos edificados como morada de Dios en el Espíritu, un templo santo en el Señor. Y desemboca ahí el capítulo 2. Capítulo 3 nos explica también esto, lo ahonda mucho más. ¿Cómo es producida esta iglesia que es el cuerpo de Cristo y el templo del Señor? Por medio de disfrutar y participar de las inescrutables riquezas de Cristo, de comer a Cristo, beber a Cristo todos los días. Y luego el capítulo 4 inicia esta segunda sección que vamos a ver a partir de hoy, las próximas semanas. La segunda sección de Efesios, del capítulo 4 al capítulo 6, se nos revela el vivir y la responsabilidad que la iglesia tiene sobre la tierra. Vamos a ver cómo es el vivir apropiado de la iglesia y cuál es la responsabilidad que tú y yo tenemos como iglesia del Señor. O sea, esto es como en cualquier país. Tú, por ejemplo, si eres ciudadano de un país, yo soy ciudadano de Chile, yo vivo en Chile, soy ciudadano de acá, yo acá tengo derechos por ser ciudadano de Chile, pero también tengo deberes, tengo responsabilidades. Yo no puedo tomar una y desechar la otra. No puedo tomar los derechos y desechar las responsabilidades. En el reino, nosotros somos ciudadanos del reino. Dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice también que fuimos trasladados al reino del amado Hijo. Nuestra ciudadanía es del reino. Y en este reino tenemos derechos. Hemos recibido una montonera de bendiciones, un cúmulo de bendiciones espirituales, pero también tenemos responsabilidades. Hay un vivir apropiado, hay un vivir que es caminar como es digno del Evangelio de Dios, como es digno del llamamiento santo, del llamamiento celestial que hemos recibido. Entonces los capítulos 4 al 6 se enfocan en asuntos prácticos. Asuntos prácticos. O sea, si tú ya estabas medio mareado allí con Efesios 1, 2, 3 y la economía de Dios y todas estas cosas maravillosas que estuvimos allí trazando, ahora vamos a ver cosas más prácticas. Efesios 4 al 6 son prácticos, aplicados. Comienza hablando de la edificación del cuerpo de Cristo, luego pasa ya al vivir práctico de los creyentes, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, entendiendo que nuestro vivir no es el producto de nuestro esfuerzo humano, sino es la vida misma de Cristo siendo expresada a través de nosotros. Efesios 5 continúa con eso, luego habla del matrimonio, de los esposos, de las esposas, habla de la crianza de los hijos. Efesios 6 habla después
del combate espiritual, la lucha espiritual ahora, de la armadura de Dios y varias cositas más que vamos a ir viendo. Entonces todo lo que viene ahora es la aplicación práctica de lo que hemos visto las 24 clases anteriores. Amén. Entonces vamos a comenzar hablando de este tema de andar como es digno. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice, yo pues preso en el Señor, o sea, yo en mi calidad de preso en el Señor, les ruego, o sea, no es les exijo, tampoco es les recomiendo, ni siquiera es les pido, es un les ruego. O sea, Pablo en otro lugar dice, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo dice también, en otro lugar dice, si hay alguna consolación, si hay algún amor, o sea, Pablo dice, os ruego, por favor, anden como es digno del Evangelio, anden como es digno de este llamamiento. Ahora bien, Pablo no escribió esta epístola en un hotel de 5 estrellas. Pablo lo escribió en una celda romana, con todo lo que eso implica, sucia, maloliente, húmeda, llena de ratones, llena de cucarachas, no sé, todo lo que tú puedas imaginar, todas esas cosas que a nosotros la gente moderna no nos gustan. Ahí estaba Pablo en una cárcel infrahumana. Y Pablo te dice, yo pues preso en el Señor. O sea, te está dejando implícito, yo que estoy viviendo como es digno del Evangelio, te exhorto a que tú también vivas como es digno del Evangelio. Porque Pablo dice, os ruego que me imitéis, así como yo imito a Cristo. O sea, Pablo no te va a estar pidiendo que hagas algo que él mismo no está haciendo. O sea, está implícito acá que en su condición, a pesar de su condición de preso en el Señor, de preso en una celda romana, él está viviendo como es digno del Evangelio. Es decir, la dignidad del mensajero es totalmente independiente del lugar o de las circunstancias. O sea, si estamos hablando de vivir como es digno del Evangelio, ¿qué es vivir como es digno del Evangelio? No tiene que ver con tu circunstancia actual, no tiene que ver con si te está yendo bien o te está yendo mal. Tú no eres más digno del Evangelio si estás en prosperidad y en abundancia, así como no eres más digno del Evangelio si estás en pobreza y en escasez. Tú no estás viviendo una vida digna que traiga honor y dignidad al Evangelio por tus circunstancias externas. Pablo estaba preso, pero él estaba viviendo como es digno del Evangelio. Yo recuerdo una vez que había cierta persona, ¿no?, que tenía un Mercedes. Se había comprado un Mercedes muy costoso. Y le preguntaron, pero tú, ¿por qué tienes ese vehículo? Y él decía, no, porque con esto yo dignifico el Evangelio. No sé, yo creo que no, en realidad yo creo que no. La dignidad del Evangelio no tiene que ver con tus posesiones materiales. Si tú estás en abundancia, gloria a Dios por eso, no hay ningún problema. Pero la dignidad del Evangelio no tiene que ver con circunstancias externas, no tiene que ver con lo material, ni con lo mucho ni con lo poco, porque hay gente al revés. Gente que se gloría en pasar escasez y miseria y pobreza, eso tampoco tiene que ver con la dignidad del Evangelio. ¿Para qué te traigo este punto? Para que tú te preguntes entonces cómo se vive como es digno del Evangelio. ¿Qué es vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados? Estaba meditando mientras preparaba esta clase en algo que me hablaba una vez el pastor Joel Álvarez. Y él me decía que Dios le había estado hablando respecto a la dignidad del Evangelio. El Evangelio que hemos recibido tiene una dignidad y a nosotros se nos encomendó guardar esa dignidad. Tú no representas cualquier cosa, tú representas el Evangelio de Cristo, el Evangelio eterno, las buenas noticias que los ángeles se mueren de ganas por anunciar, pero no lo hacen porque nos fue encomendado a nosotros la iglesia. Tú y yo representamos a Cristo, somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Representamos la dignidad. Se nos tiene que revelar la dignidad del Evangelio. Debería darnos vergüenza decir, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, soy evangélico, lo que sea, y después la gente en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio nos ve hacer cualquier cosa. ¿Sabes qué? Yo un día llegué a esta convicción, la gente no tiene problemas con Dios, la gente tiene problemas con los creyentes en Dios.
La gente no tiene problemas con Cristo, tiene problemas con los cristianos. Porque un cristiano les dio mal testimonio, un cristiano no les modeló a Cristo, un cristiano negó en la praxis aquello que él predicaba. Entonces ellos dijeron, si eso es Cristo, yo no quiero a Cristo. Hermano, nuestro problema es que no hemos andado como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Tenemos un llamamiento celestial y tenemos que andar como es digno de esta vocación. Es un asunto de dignidad, no es un asunto de religiosismo, no es un asunto de ponerte normas. Esto no se trata de normas y de prohibiciones, es un asunto de que se te revele la dignidad del Evangelio, que tú portas y que tú representas, que nos fue comisionado el Evangelio eterno. Entonces, Pablo acá dice, yo pues prisionero en el Señor, preso en el Señor. Es bien interesante porque si tú comparas Efesios 3.1 y Efesios 4.1, dice Efesios 3.1, yo pues prisionero de Cristo Jesús, prisionero de Cristo. Es decir, mi voluntad ya no es la que me gobierna, es la voluntad de Él. Como el Señor le dijo a Pedro, ahora tú vas donde tú quieras, porque tú eres joven, pero cuando tú seas viejo, tú irás donde yo te diga, va a ser otro el que te va a decir. Y le profetizó incluso de que él iba a morir crucificado. Entonces ese es el tema. Cuando tú eres prisionero de Cristo, es porque tu voluntad fue quebrantada y tú ya no haces lo que tú quieres. Tú sigues al Señor, prisionero de Cristo. Pero hay un nivel aún más profundo, que es el verso 4.1, donde ya no es prisionero de Cristo, sino preso en el Señor. Preso en el Señor. Ser prisionero en el Señor es mucho más profundo que ser prisionero del Señor. Prisionero en el Señor es estar encerrado dentro del Señor. Prisionero en el Señor. Estás encerrado en Cristo. Cuando tú estás encerrado en la persona de Cristo y tú ya no sales de ahí, tú no puedes salir de ahí, tú te dejas de ver. Se comienza a ver Cristo. Ese es el nivel de dignidad al cual el Señor nos quiere llevar. Pablo le dice, yo les exhorto a ustedes a andar como es digno, porque yo primeramente estoy encerrado en Cristo Jesús. Yo soy un prisionero en Cristo Jesús, prisionero en el Señor, encerrado en el Señor. Yo no me veo, se ve Cristo. Yo les exhorto a ustedes que vivan en ese nivel de vivir. Ese es el vivir como es digno del Evangelio. Amén. Entonces, en esa calidad, Pablo nos está exhortando. Pablo es un modelo para aquellos que desean andar como es digno del llamamiento de Dios. Algunos versículos, Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ves? Pablo dice, lo único que les pido es que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a negar el Evangelio con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra conducta? La gente en nuestro trabajo no nos cree que somos cristianos. La gente en nuestro lugar de estudio, donde sea, no nos creen que somos cristianos. Ese es el problema. ¿Cómo les vamos a predicar? Tenemos que andar como es digno del Evangelio. Se nos tiene que revelar la dignidad del Evangelio. En la iglesia, bajo la bendición abundante del Dios triuno, los santos deben andar como es digno de la elección y predestinación del Padre, de la redención del Hijo y del sello y las arras del Espíritu Santo. O sea, todas estas cosas que hemos venido hablando, todos estos componentes gloriosos del Evangelio que hemos desarrollado en las últimas clases, yo debo andar como es digno de todas aquellas cosas, como es digno del Padre, como es digno del Hijo y como es digno del Espíritu Santo. Colosenses 1:20 dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Ves que esto no es que Pablo acá no hallaba con qué más rellenar Efesios? Y no, esto es un tema que Pablo toca en todas sus epístolas. Ya leímos Efesios, Filipenses, ahora Colosenses. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Ves? Agradándole no en algo. Y lo otro no, bueno, pero ahí está la gracia. Hermano, una cosa es la gracia que cubre
porque estamos siendo transformados, y otra es que yo consienta un estilo de vida en pecado, amparándome en mi idea de la gracia. Tenemos que permitir al Señor transformarnos. ¿Para qué? Para que le agrademos en todo. Dice el versículo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:12. Vamos ahora a Tesalonicenses. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermano, ¿tú has visto a un rey o a un príncipe comportarse mal? Tú ves, por ejemplo, las dinastías humanas que todavía existen en la tierra, son varias. Y hay todo un protocolo cómo un rey debe comportarse en público, cómo un príncipe debe comportarse. Y cuando eso no ocurre, es noticia, porque es la excepción, no la norma. Por ejemplo, cuando allá en el Reino Unido, en Gran Bretaña, el príncipe Harry era joven y era alocado y hacía un montón de cosas y era noticia ahí todos los desenfrenos y las cosas. ¿Por qué? Porque no estaba respetando los protocolos, no se estaba comportando como un príncipe. Hermano, tú eres hijo del Rey de Reyes. Tú eres un rey y sacerdote, eres un embajador del reino. Tenemos que aprender a comportarnos a la altura de lo que nosotros somos. Yo recuerdo una vez, te va a dar risa esto, pero recuerdo una vez que fui al supermercado y me puse para hacer la fila con mis cosas y vino una persona con un carro y ¡faf! Se coló en la fila, con un carro lleno de cosas. Y yo me molesté, me enojé y le increpé a esa persona. No le falté el respeto, no le dije ningún garabato ni nada, pero sí le increpé por lo que hizo. Y esa persona me increpó de vuelta y bueno, quedó allí. Pero después el Espíritu Santo me confrontó. ¿Y por qué tú andas discutiendo así con la gente? Tú eres mi embajador. Tú estás aquí para representarme a mí. Hermano, hasta en la fila del supermercado tenemos que representar al Señor. Es para vergüenza mía lo digo. Hermano, ¿cuántas cosas nos pasan? A veces parecen pequeñas en nuestros trabajos, donde tú estudias, nos pasan situaciones. No estamos representando la dignidad del Evangelio. No entendemos que nosotros somos un oficial gubernamental. Somos un agente de gobierno en esta tierra. Tú representas autoridad. La autoridad que tú y yo representamos está por sobre la de los presidentes, diputados, senadores, porque esa es una autoridad terrenal. La nuestra es celestial. Tenemos que andar como es digno de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos llamó a su reino y gloria. Él no nos llamó para que cantemos coritos, Él no nos llamó para que, qué sé yo, andemos por ahí orando, profetizando, que está súper bueno. Yo soy músico, ustedes saben. Pero Dios nos llamó para un asunto gubernamental. Nos llamó para gobernar con Él. Nos llamó a su reino y gloria, a ser participantes de su gloria. Hermano, tú y yo representamos autoridad, representamos el gobierno de Dios en la tierra. ¿Cómo vamos a andar discutiendo con la gente por política? Está bien, tú puedes tener tu opinión política, pero estamos aquí para representar al Rey. Amén. Entonces, pasemos al verso 2, Efesios 4:2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Acá da tres características, tres cualidades que nosotros debemos tener o debemos manifestar. Humildad, mansedumbre y paciencia. Humildad significa permanecer en un nivel bajo. Literalmente, humildad y en griego significa humillación de mente. Eso es el sentido más literal, la traducción literal, porque humildad es una palabra compuesta en el griego, que es humillación y mente, una humillación de mente, que tú en tu mente decides ponerte por debajo, decides permanecer, no tirarte para arriba, querer demostrar quién soy yo, competir con otros, sino permanecer en un nivel bajo. Eso es humildad. Número 2, debemos ser mansos. ¿Qué es lo que es ser manso? Manso es no pelear por uno mismo, ¿ves? No como yo, que andaba ahí peleando, no. No pelear por uno mismo. Eso es mansedumbre. Y número 3, paciencia, que en realidad acá
en la Reina Valera al menos traduce paciencia, pero en el hebreo dice longanimidad. De hecho, otras traducciones traducen allí longanimidad. Entonces ahí en realidad es longanimidad, debería decir longanimidad. Y longanimidad significa sufrir el maltrato. Sufrir el maltrato. O sea, en la vida, incluso en la vida de iglesia, a veces vas a tener que sufrir el maltrato. Tal vez algún hermano va a hablar mal de ti, tal vez te va a hacer un desaire, tal vez no te va a saludar, o tal vez se va a comprometer contigo en algo y no lo va a hacer. Y ahí, ¿qué haces tú? Sufres esos malos tratos, sufres ese mal rato, o tú, no, pero ¿por qué? Ahí está. Entonces, por eso dice, humildad, mansedumbre y paciencia, o longanimidad, soportándonos los unos a los otros en amor. Debemos ejercitar estas tres virtudes al tratar con otros en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que yo no soy humilde, no soy manso y no soy paciente o longánime. O no, esa es la verdad, seamos honestos. No somos así, ninguno de nosotros tiene estas virtudes, solo Cristo las tiene. Nosotros no podemos ser humildes por nosotros mismos porque nuestra naturaleza adámica caída no es humilde, es altiva, orgullosa y soberbia. ¿Cómo vamos a ser humildes entonces? ¿Cómo vamos a soportarnos unos a otros en la vida de iglesia si en mi vida natural, a la primera vez que alguien a mí me decepciona, no, me voy de acá? Y nosotros tal vez en la carne antes pensábamos, no, a mí el que me la hace me la paga. No, yo una vez nomás, yo no soy nada tonto. Algunos acuñaron un dicho, manso pero no menso. Así como no, en el fondo no somos mansos. Ese es el tema. Solo Cristo posee estas características. Y para poder ser humilde, ser manso y ser pacientes o longánimes, necesitamos la naturaleza apropiada, manifestar la naturaleza de Cristo. Mira lo que dice Hebreos 5:2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Cristo fue paciente con los extraviados, con los ignorantes. Y también todo sacerdote, todo aquel que es sacerdote real, debe mostrar también esta paciencia. Dice con los ignorantes, con los que no entienden, con los extraviados. O sea, uno que entendía y se apartó. Ser paciente. ¿Por qué? Porque también nosotros estamos rodeados de debilidad. Ahora mira lo que dice Hebreos 13:21. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es haciendo Él en nosotros. Amén. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, no soy yo, es Cristo a través de mí. El tabernáculo de Moisés, tenía 48 tablas de acacia, de madera de acacia, recubiertas de oro, ¿verdad? Ahora bien, esa madera somos nosotros y el oro representa a Cristo. O sea, el tabernáculo, la casa que Dios está construyendo, era madera recubierta en oro. Es la mezcla, la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina. Tú y yo somos esas maderas recubiertas de oro. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos débiles, como decía Hebreos, pero hemos recibido la vida de Cristo, somos participantes de la naturaleza divina. Y por medio de esa naturaleza podemos ser pacientes, podemos soportarnos unos a otros, podemos amarnos, podemos perdonarnos. Por ende, vivir por esta vida divina que hemos recibido es el requisito para una vida de iglesia apropiada. Si no, la primera que alguien te ofenda, te vas a ir. Y no hay iglesias perfectas, hermano. Yo te aseguro algo, si hubiera una iglesia perfecta, ni tú ni yo calificaríamos para ser miembros de esa iglesia. ¿Por qué? Porque si llegara yo, la iglesia dejaría de ser perfecta. Entonces el Señor, en su soberanía, permite que haya gente en la vida de iglesia que te decepcione, que te falle, que te haga pasar un mal rato, que hable mal de ti. ¿Para qué? Para tratarnos. O sea, el vivir insertado en la iglesia, en el cuerpo, en la vida de iglesia local, va a hacerte que tú seas pulido. Los hermanos te van a pulir para que seamos piedras que encajen en el edificio, que tomemos la forma que tenemos que tener, porque imagínate, tú vas a la cantera, traes piedras para la edificación, eso sería como el evangelismo, pero ahora la piedra hay que darle forma para que encaje en el edificio. ¿Cómo Dios te va a dar forma? Dios te va
Vas a agarrar una picota, que es tu pastor, tu mentor, tu padre espiritual. Y Dios va a agarrar también ahí una lija y va a pulir. ¿Qué es eso? Tus hermanos. Vas a ser pulido por la vida de iglesia. Entonces, para lograr humildad, mansedumbre y paciencia se requiere transformación. O sea, para vivir una vida de iglesia, un vivir de iglesia apropiado, necesitamos ser transformados cada vez más por el Señor. Mira lo que dice Romanos 12, verso 1 al 5. Romanos 12, 1 al 5 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, necesitamos ser transformados para poder vivir una vida de iglesia apropiada, adecuada. Ahora bien, vamos a entrar en el verso 3. El verso 3, Efesios 4:3. ¿Dónde está? Se me perdió acá el versículo. No lo puse en el bosquejo. Efesios 4:3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para andar como es digno de la vocación y tener una vida apropiada del cuerpo, debemos ocuparnos de la unidad, el asunto de la unidad, guardar la unidad del Espíritu. Pablo nos exhorta que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, hay una diferencia entre unión y unidad. Unión y unidad. Unión es estar juntos en un lugar. Se refiere al hecho cuando muchas personas se juntan en torno a un proyecto. Ahí hay una unión. Pero unidad define a muchas personas fundidas en una sola identidad. Y esa identidad es Cristo. O sea, la unidad del cuerpo de Cristo es que todos nosotros somos uno. Somos un uno colectivo, pero uno. Un uno corporativo, pero uno. Cristo. El Cristo corporativo, que es la iglesia. O sea, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Somos uno. No muchos. Somos uno. Todas las identidades individuales se funden en una identidad corporativa que es Cristo, el Cristo corporativo. Romanos 12:5 dice: si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O sea, somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Hay una unidad en esencia en toda la iglesia del Señor, y es que somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién compone el cuerpo de Cristo? Esa es una buena pregunta, hemos desarrollado ese tema antes. ¿A qué le llamamos cuerpo de Cristo? ¿Qué entendemos cuando nos referimos al cuerpo de Cristo? ¿Será que nos referimos a todas las iglesias de nuestra red? ¿Será que nos referimos a todas las iglesias en nuestra ciudad? ¿O en nuestro país? ¿O en Latinoamérica? ¿O en el mundo? O sea, ¿qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo se compone de todos aquellos hombres y mujeres que han verdaderamente nacido de nuevo en cualquier lugar del mundo y en cualquier época de la historia, desde que Cristo vino hasta ahora. O sea, en estos 2000 años, cualquiera que ha nacido de nuevo compone el cuerpo de Cristo. Hay una unidad en el cuerpo de Cristo. La primera expresión de esa unidad es la iglesia local, la congregación local. Pero también hay una unidad a nivel global, en la iglesia global, que aunque no hablemos a veces tan seguido, quizá con hermanos nuestros
de otros ministerios que incluso tienen otras líneas en cuanto a muchas cosas en la palabra, pero somos hermanos, somos miembros de un mismo cuerpo. Y eso es glorioso. Entonces hay una unidad en el cuerpo. No es que tienes que buscarla, la unidad ya está. El tema ahora es guardar la unidad que ya tenemos en el Espíritu. Ese es el asunto. Primera de Corintios 12, del 12 al 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, nuestros hermanos judíos que creen en Cristo y que igual ellos guardan la ley o lo intentan, no digo que lo logren, pero lo intentan allí guardar la ley, nosotros no vamos a guardar la ley, pero son nuestros hermanos y los amamos. Nuestros hermanos incluso que tienen otra línea, hermano. Nosotros, por ejemplo, creemos en los dones del Espíritu, en los oficios ministeriales, apóstoles, profeta, evangelista, pastor, maestro. Hay hermanos nuestros que son lo que se llama cesacionistas, no creen en los dones del Espíritu, no creen en estos oficios ministeriales, no creen en hablar en lenguas, en profetizar, pero son nuestros hermanos y hay una unidad en el Espíritu. Hay hermanos nuestros que tal vez tienen una opinión respecto a la escatología diferente a la que nosotros podemos tener, pero somos hermanos y hay una unidad en el cuerpo de Cristo. Y esa unidad es valiosa. Debemos aprender a amar el cuerpo de Cristo, aprender a honrar el cuerpo de Cristo, a respetar el cuerpo de Cristo. Podemos tener diferencia en las doctrinas secundarias que se llama. Se le llama así doctrinas secundarias. Son asuntos que tampoco es que no importen, pero son secundarios con respecto a lo esencial de la ortodoxia de la fe. Y Pablo acá en los versículos que sigue define cuál es esa ortodoxia de la fe, define cuál es la base de nuestra unidad y menciona 7 elementos en los cuales debemos permanecer, los cuales debemos guardar, que definen la base de nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. Juan 17, 21, el Señor Jesús oró y dijo esto, dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes cuál es, en palabras del Señor, la mayor prueba que va a tener el mundo para creer que el Padre nos envió? Es nuestra unidad. Nuestra unidad, hermano. Ahora es cierto que no nos vamos a congregar todos en un mismo lugar porque eso es imposible. Incluso en el detalle fino, tal vez ni siquiera vamos a edificar juntos porque tal vez hay líneas muy distintas o incluso quizá ni siquiera necesariamente se confrontan, pero a veces Dios nos llamó a hacer cosas distintas y también es válido. Pero sí, desde el entendimiento de la unidad del cuerpo de Cristo, vamos a dejar de ocupar nuestro tiempo en criticar a otros ministerios y vamos a dedicarnos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer y vamos a orar y bendecir a nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo que están haciendo lo que Dios los llamó a hacer a ellos. Amén. Tú te metes a YouTube hoy día y como que está de moda, como estos que transmiten y critican a otros, buscan algún predicador para criticar y lo critican y ponen pausa, mira, aquí dijo esto y esto está mal por esto. Hermanos, no nos dediquemos a criticar a otros, edifiquemos el cuerpo de Cristo, edifiquemos en amor. Amén. No significa que vamos a estar de acuerdo con todos, pero sí vamos a mantener el vínculo de la paz, vamos a guardar la unidad del Espíritu. Eso es valioso, amados hermanos. Hoy día vemos mucha división en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está muy dividido. Ahora bien, la unidad, la verdadera unidad, tú no la puedes forzar. Algunos han intentado forzarla y terminan por crear una nueva denominación divisiva. El tema no va por ahí. Tú no fuerzas la unidad es la esencia del cuerpo de Cristo. Cuando permanecemos en el Espíritu, la esencia de ese permanecer produce unidad y vamos a amar al cuerpo de Cristo. Vamos a amar a nuestros hermanos de cualquier línea, de cualquier movimiento, de cualquier iglesia, de cualquier denominación. Amén. Ahora, insisto, eso no significa que vamos a edificar con cualquiera, porque tal vez tenemos asignaciones distintas o trazamos palabras distintas, pero sí vamos a amar el cuerpo de Cristo. Ese es el tema. Pablo dice
que el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos a dar un ejemplo de cuál es la unidad que tiene el cuerpo de Cristo, tanto a nivel global como en su expresión local, que es la congregación local. Porque algunos hablan, ¿verdad?, de la unidad del cuerpo de Cristo, pero no son capaces de tener unidad con el hermano que está al frente. Van a la casa de iglesia y no toleran a ese hermano que le tocó en la casa de iglesia, no se hablan con ese hermano, ni lo saluda, no se despide, pero después habla de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es el asunto? O sea, la unidad es en lo global y también en lo local. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos una guirnalda de ampolletas. ¿Has visto esta guirnalda, por ejemplo, las de Navidad, ¿verdad? Con lucecitas. Es la electricidad que circula a través de ella la que las hace una sola. En la electricidad encuentran su unidad. Y esta unidad es la unidad del espíritu. O sea, tú tienes una hilera de muchas ampolletas allí de Navidad, por ejemplo. Son muchas ampolletas distintas, pero son una. ¿Qué es lo que hace que sean una? La electricidad que recorre porque por todas las ampolletas es la misma electricidad. De la misma manera, todos nosotros, los miembros del cuerpo, somos miembros distintos, con funciones distintas, incluso con niveles de entendimiento de Cristo distintos, pero por todos nosotros corre la misma electricidad, fluye el mismo espíritu. Pablo dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y eso es maravilloso, hermano. Yo me gozo de pensar cuando lleguemos al cielo. Yo lo digo de todo corazón, una de las cosas que yo espero cuando llegue al cielo, lo primero o lo segundo que quiero ver después de mirar al Señor es poder ver a la iglesia libre de las divisiones, de los conflictos, de los pleitos. Poder ver el edificio de Dios terminado, del cual nosotros somos parte, y ver este edificio que expresa la gloria de Dios. Y ver cómo en este edificio encajan los más carismáticos, los más conservadores, cómo en este edificio encajan, hermano, calvinista y arminiano, cómo en este edificio encajan los presbiterianos y los wesleyanos y los metodistas y los no denominacionales, que al final son una denominación igual, pero de alguna forma todos encajamos en este edificio. De una forma que aquí todavía no la podemos ver plenamente, pero allá la iglesia va a manifestar toda la gloria del Dios triuno por toda la eternidad y vamos a ver lo que Dios ha estado edificando en nosotros y a pesar de nosotros. Y eso es glorioso, hermano. Tenemos que amar el cuerpo de Cristo, se nos debe revelar el cuerpo de Cristo. Entonces Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos ser solícitos en guardar esta unidad. Solícito significa apresurarte a hacer algo, esforzarte en pos de algo. Debemos esforzarnos en guardar esa unidad, apresurarnos en pos de esa unidad, por saber honrar en pos de esa unidad. Yo recuerdo cuando vino toda esta situación del estallido social hace un tiempo acá en Chile, que algunos pastores acá en Santiago convocaron a todos los pastores de la ciudad a un tiempo de intercesión por nuestro país y nosotros asistimos, fuimos con Dani y habían pastores de todas las líneas, hermano, habían pastores más así, de los más así renovados, así tipo liberales, como tú le quieras llamar, habían de los más conservadores, habían unos con los jeans rotos y habían otros que la pastora o la hermana que fue estaba con velo, habían de distintas líneas, pero estábamos en un solo espíritu de clamor, espíritu de oración. Cuando dice la palabra derramaré sobre Israel espíritu de oración. Qué maravilloso es esa expresión de la unidad del cuerpo de Cristo. En el detalle estamos trabajando cada uno en lo que Dios nos asignó, pero a la hora de clamar por nuestra ciudad y por nuestra nación somos uno. Yo anhelo ver esa expresión de unidad del cuerpo de Cristo en nuestra ciudad y en nuestra nación. Amén. Ahora bien, pregunta, ¿cómo puedo guardar algo si primero no lo poseo? Entonces, si yo te digo, no sé, a ver, tengo acá, supongamos un celular, guarda el celular. Yo no lo tengo, ¿o no? O sea, ¿cómo vamos a guardar la unidad del Espíritu si no tenemos la unidad del Espíritu? El hecho de que te diga que la guardes es porque ya la tienes.
Tenemos que guardarla porque ya la tenemos. Tenemos la unidad. ¿Por qué? Porque esta unidad no está en el plano del alma, está en el plano del espíritu. En el plano del espíritu, la iglesia ya es una, la verdadera iglesia del Señor. El verdadero cuerpo de Cristo ya es uno en el plano del espíritu. Todo lo que tengo que hacer es guardar esa unidad. Por eso, mira acá, yo puse 1 Corintios 12:14, que es la continuación del verso 13 que leímos, que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, pero luego el verso 14 dice, además, o sea, además de esto que acabo de decir, dice Pablo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, te habla de la unidad, qué hermoso, pero ahora te dice, pero, una cosa más, el cuerpo tiene muchos miembros. Estoy diciendo, hay una variedad. Hermano, llévalo ahora esto a la iglesia local, porque insisto, es muy fácil que quizás nos vayamos un poco en la profunda pensando en la iglesia global, tal vez cosas que ni siquiera nos han sido asignadas a nosotros, pero ¿qué pasa en el plano de lo local? Con los 5 hermanos de mi casa iglesia, los 10 hermanos de mi casa iglesia, o con los hermanos de mi congregación local. Ahí está, ya somos uno en el espíritu. En mi iglesia local ya somos uno en el espíritu. El tema ahora es guardar esa unidad que nosotros tenemos. Amén. No podemos tener unidad sin el espíritu, ya que esta unidad es la unidad del espíritu. La unidad del espíritu. ¿Qué causa las divisiones? Entonces, ¿por qué hay divisiones? Hablemos de la iglesia local. ¿Por qué la iglesia local sufre divisiones? ¿Por qué se levanta alguien y habla en contra del pastor o de los líderes o de la palabra que se está trazando y se va? ¿Y por qué esa gente tiende a llevarse a otras personas también? ¿Por qué ocurre esto dentro de la iglesia del Señor? ¿Qué causa las divisiones? Vivir separados del Espíritu y tomar decisiones fuera del Espíritu. Porque esta es la unidad del Espíritu. Si yo estoy en el Espíritu, yo voy a guardar la unidad. Pero cuando yo no estoy en el Espíritu y tomo decisiones fuera del Espíritu Santo, entonces yo voy a provocar una división. Cada vez que hacemos algo fuera del Espíritu, causamos división y perdemos la unidad. Cuando permanecemos en el Espíritu vivificante, guardaremos la unidad del Espíritu. Mira lo que dice Judas 1:19. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Sensual, ahí esta palabrita, nosotros acá, en la cultura natural, lo asociamos como algo sexual, le cambiamos la N por una X, ¿verdad? De sensual lo asociamos con lo sexual, pero acá en este contexto no tiene que ver con eso. Acá sensual, el traductor que ocupó esa palabra, lo ocupaba en cuanto a los sentidos, lo sensorial o sensual. Pero en realidad tampoco está bien traducido, porque acá la palabra griega es sujikos. Suje es alma. Sujikos es relativo al alma, o sea, almático. O sea, aquí lo que en griego dice es, estos son los que causan divisiones, los almáticos, que no tienen al espíritu. Los almáticos, los que andan en el alma. No es que no tengan espíritu, la tercera parte de su ser interior, sino que tienen espíritu, pero no andan en el espíritu. En la práctica es como si ni lo tuvieran, porque no los gobierna el espíritu. Ese es el asunto. Entonces, si yo ando en el espíritu, voy a permanecer en la unidad. Tal vez mi hermano me va a fallar, tal vez mi hermano me va a defraudar, tal vez no me va a saludar, me va a pedir dinero prestado y no me lo va a devolver, tal vez, qué sé yo, va a hablar mal de mí, tal vez por no saber, tal vez no tenía una mala intención y dijo algo que no debía de mí y me ofendí. Pero si yo ando en el espíritu, voy a guardar la unidad. Tal vez mi pastor me va a decepcionar, mi líder me va a decepcionar, pero si yo ando en el espíritu, yo voy a guardar la unidad. Si yo ando en el alma, si soy almático, yo soy divisivo. Voy a ser de los que causan divisiones en el cuerpo de Cristo. Entonces no nos vayamos tan lejos, porque es muy fácil decir, claro, las grandes denominaciones se pelean, pero aterricémoslo a nuestra vivencia diaria. Si yo no puedo mantener esa unidad con mi casa iglesia, con los hermanos de mi congregación, entonces, ¿para qué me voy a ir a hablar de lo otro?
La unidad tiene que expresarse en nuestra vida diaria, en la vida diaria de iglesia. Amén. Entonces ya somos uno en el Espíritu, pero ahora hay que guardar esa unidad. Y eso tiene que ver con perseverar en la unanimidad. Unanimidad, vamos a introducir esta palabrita, unanimidad. ¿Qué significa ser unánime? Es un ánima, un alma. La unanimidad es unidad en el alma, ser un alma juntos, sentir lo mismo, pensar lo mismo y querer lo mismo. ¿Verdad que en el alma están las emociones, los pensamientos y la voluntad? Ser unánimes es pensar lo mismo, sentir lo mismo, desear o querer lo mismo en pos del propósito eterno. No que no sea, a todos nos guste el pollo con papa frita, no, da lo mismo eso. Estamos hablando en cuanto al propósito eterno. Estamos todos en lo mismo, un alma, un corazón, una mente. Eso es unanimidad. En el espíritu ya somos uno. El tema es que en el alma uno quiere una cosa, uno quiere otra, uno quiere cantar de esta forma, el otro de otra, uno quiere que se haga esto en la iglesia y el otro otra. Todo eso está en el plano del alma. Por eso tenemos que ahora trabajar en la unanimidad. Mira lo que dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. O sea, no es lo mismo estar juntos que estar unánime. Tú puedes estar juntos, pero no estar unánime con la iglesia. Podemos reunirnos y estar todos juntos, pero cada uno pensando en algo diferente. Todos tienen un sentir distinto. Por eso tenemos que tener un solo sentir. Que nuestras almas sean llevadas a experimentar esa unidad en la práctica, en nuestra congregación. Filipenses 2, verso 1 al 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, Pablo está tirando todo a la parrilla para convencer a los filipenses, si alguna misericordia, y ahora al fin dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, un alma, sintiendo una misma cosa. A eso tenemos que arribar y el Señor, yo creo que a través de su Espíritu y de su ministro nos ruega como Pablo le rogaba a los filipenses. Imagínate, si hay alguna consolación en Cristo, o sea, si tú sientes, aunque sea un ápice de consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay acaso alguna comunión del Espíritu, así como si es que alguna vez has tenido comunión con el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, o sea, si aunque sea un poquito amas a tu hermano, si hay alguna misericordia, o sea, Pablo dice: no te pido eterna misericordia, pero una vez, perdónalo una vez. Pablo dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, aterricemos esto, llevémoslo 100% a la práctica. Tenemos que guardar la unidad en nuestra iglesia local. Tú no puedes ir en pos de otra visión que la visión que se está trabajando, en pos de otra palabra que la que se está trabajando, en pos de otro propósito, de otro sentir. Seamos un sentir, un alma, una mente, sintamos una misma cosa, unánimes, guardemos la unidad del Espíritu. Hermanos, no seamos nosotros de aquellos que causan divisiones, los almáticos, que no tienen al Espíritu, no, sino seamos de los que guardan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Entonces esta palabrita, el vínculo de la paz, quiero detenerme allí un poco ahora, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz, no cualquier paz, sino la paz. Mira lo que dice Efesios 2:15, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermano, esto ya lo habíamos hablado cuando explicamos Efesios 2. Y aquí dice que Cristo hizo la paz. No solo paz, sino la paz. Es esa paz que Pablo está referenciando ahora. Dice que mantengamos el vínculo de la paz que Cristo hizo en la cruz. Cristo abolió en la cruz todas las diferencias ocasionadas por las ordenanzas. Al hacer esto, Él hizo la paz para su cuerpo. Esta paz debe unirnos a nosotros, los creyentes, y debe, por lo tanto, llegar a ser el vínculo que los une. Esta paz que es producto del sacrificio perfecto de la cruz.
Es decir, que el vínculo de la paz es el resultado del obrar continuo de la cruz. Porque esto es práctico, ya no es solamente la cruz de Cristo, sino ahora la cruz operando en mí, la cruz de Cristo operando en mí, matándome a mí. La única forma de permanecer en el vínculo de la paz es permanecer en la operación continua de la cruz, o sea, morir. Si tú quieres permanecer en la unidad del cuerpo, tienes que morir. ¿Sabes por qué hay gente que no permanece en esa unidad? Porque no está dispuesta a morir. No está dispuesta a que un hermano le haga un desaire, no lo salude, a que alguien tal vez, qué sé yo, lo defraudó, tal vez, no sé. Hermano, yo te aseguro, los que son de nuestra congregación, si no te he defraudado, te voy a defraudar. Te voy a defraudar. Y tal vez sin intención, de hecho, sin intención. No tengo la intención de defraudar a nadie. Tampoco es que, no sé, no tenemos una doble vida, ¿verdad? No hay nada que ocultar. Pero por lo mismo, no sé, tal vez un día no te voy a ver con estos lentes que uso, no te voy a ver y no te voy a saludar, hermano. Y puede pasar. Y este es el tema, quizá tú te estás riendo, pero hay gente que ha tenido problemas, que ha tropezado porque un día un hermano no lo saludó. En serio. Entonces estas cosas son prácticas. Me gusta Pablo porque Pablo entró hasta la cocina predicando unas cosas muy profundas los primeros 3 capítulos, que tal vez más de algunos nos sentimos que estábamos ya medio perdidos, pero ahora Pablo te está hablando cosas sumamente prácticas. Son cosas prácticas, hermano. Nos van a ofender, nos van a fallar. Esto nos va a pasar. Y nosotros tenemos que guardar ese vínculo de la paz. La única forma de permanecer en ese vínculo de paz es que tú y yo permanecemos en la cruz. Que la cruz de Cristo opere todos los días en mí, matándome cada vez más. Porque si yo estoy muerto, a mí no me van a ofender. Yo te desafío que el próximo velorio que a ti te toque ir, tú ofendas al muerto. Ahí el muertito que en paz descanse, tú lo ofendas, grítale, dile eres feo. No sé, algo dile, lo que sea, lo que tú quieras, me caes mal. No sé, te saqué plata. Lo que, no sé, inventa algo allí. Y yo te aseguro que el muerto no te va a responder nada. El muerto no se va a ofender. ¿Por qué? Porque está muerto. Ese es el tema. Tú y yo nos falta morir. Nos falta estar más muertos. Mientras más muertos estemos, más fácil va a ser la comunión en la iglesia. Y la iglesia, Dios la usa en su soberanía precisamente para eso, para matarte, para matarnos y para que seamos cada vez piedras más aptas para encajar en el edificio de Dios. El vínculo de la paz, pero no leí esto. Dice, cuando permanecemos en la cruz tenemos paz con los demás. Esta paz llega a ser el vínculo en el cual guardamos la unidad del Espíritu. El vínculo de la paz es la obra consumada de la cruz, ya que la cruz anula al hombre natural. Amén. Vamos a avanzar ahora a Efesios capítulo 4. Vamos a leer del verso 3 al 6 para hablar de estos 7 elementos que conforman la base de nuestra unidad. Efesios 4 del 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo menciona acá 7 elementos, 7 cosas extremadamente importantes que son la base de nuestra unidad. Número 1, el cuerpo. 2, un espíritu. 3, una esperanza. 4, un Señor, no hay otro. 5, una fe. 6, un bautismo. Y 7, un Dios y Padre. Y estas 7 cosas se pueden ordenar en 3 grupos, de acuerdo al Dios triuno, a la Trinidad. El primer grupo es un cuerpo, un espíritu y una esperanza, el verso 4. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Estos 3 tienen que ver con el espíritu. El espíritu tiene mucho que ver con el cuerpo y con la esperanza. Número 2, el segundo grupo es un Señor, una fe y un bautismo.
O sea, el Señor, acá que es Cristo, el Señor Jesucristo, tiene que ver con la fe y con el bautismo. Por medio de la fe y del bautismo nos unimos a Cristo. Y número 3, un Dios y Padre de todos. Es un grupo de uno, que es el Padre, que es el origen de todo. O sea, tú acá ves la Trinidad siendo expresada. Ves al Espíritu, al Hijo y al Padre. El Espíritu Santo acá es expresado como el ejecutor del cuerpo, porque te muestra al Espíritu junto con el cuerpo y con la esperanza. O sea, el Espíritu, aquel que es el ejecutor del cuerpo. El Hijo es mostrado como el creador del cuerpo. Por medio de la fe y el bautismo entramos en ese cuerpo, por medio de unirnos con Cristo. Y Dios el Padre es mostrado como aquel que da origen a todo, aquel que da origen al cuerpo. Es la fuente y el origen de todo. Entonces vamos a ver el primer grupo. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, el cuerpo acá se menciona primero, este es el grupo del espíritu, pero el cuerpo se menciona primero porque el cuerpo es la meta. Nuestra unidad se relaciona con el cuerpo. Por eso Pablo viene hablando de la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, y el primero que te nombra es un cuerpo. Porque somos un cuerpo, esa es la meta. Luego menciona al espíritu. Un cuerpo sin espíritu está vacío. Primera de Corintios 12:13, ya lo leímos, dice, porque por un espíritu, un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, todos los que son miembros de este único y verdadero cuerpo de Cristo, está presente en todo el mundo, esa es la base de nuestra unidad. Es mi hermano y con él yo estoy unido. Tal vez habla en japonés, nunca lo voy a conocer, pero estamos unidos en el espíritu. O tal vez está en mi casa iglesia y sí lo puedo conocer y puedo tener comunión con mi hermano. Y también un solo espíritu, por un solo espíritu, no hay más. Tengo que ser explícito en esto, hay un solo espíritu, el Espíritu Santo, no hay más. O sea, cualquier otro espíritu que a ti te hable, eso está fuera de la verdad, porque aquí es permitido un solo espíritu. A todos se nos dio a beber un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es la esencia, la vida y el suministro del cuerpo. O sea, imagínate un cuerpo sin espíritu, está muerto, ¿verdad? De hecho, Santiago dice, cuerpo sin espíritu está muerto. De la misma manera, el cuerpo de Cristo, si tú le pudieras de alguna forma quitar al Espíritu Santo, estaríamos vacíos, no tendríamos nada. La vida del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. La esencia del cuerpo es el Espíritu. El suministro del cuerpo es el Espíritu. Él es el Espíritu del cuerpo. El Espíritu Santo, uno de sus designaciones también, uno de sus atributos es que Él es el Espíritu del cuerpo, el Espíritu que da vida al cuerpo y que Él opera a través de ese cuerpo en la tierra. Sin el Espíritu Santo el cuerpo es un cadáver. O sea, el cuerpo está íntimamente ligado al Espíritu, el cuerpo de Cristo al Espíritu Santo. También existe una profunda conexión entre el Espíritu Santo y la esperanza. Por eso habla y dice, el verso 4 decía, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay una esperanza que nos es común a todos los santos, a todos los hijos de Dios. Esta es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27 dice, quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, ¿cuál es esta esperanza? Es la esperanza de gloria. ¿En qué consiste? Es la transfiguración de nuestro cuerpo y la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la esperanza que tú y yo tenemos? Que cuando Cristo venga, este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado y seremos como Cristo es, en cuerpo, alma y espíritu, y será la manifestación de los hijos de Dios. Seremos manifestados en plenitud. Se manifestará plenamente lo que ya somos por genética. ¿Por qué? Porque aunque nuestro espíritu ya fue glorificado, nuestra alma y nuestro cuerpo
Ahí está el problema. Nuestra alma está siendo procesada por el Señor, ganada, conquistada por su vida. Pero nuestro cuerpo será transformado cuando Cristo venga. Y si fuimos vencedores, vamos a reinar con Cristo. En el milenio vamos a reinar con Él. O cualquiera sea tu posición escatológica, ¿verdad? Pero vamos a recibir recompensa cuando el Señor venga. Amén. Entonces esa esperanza de gloria es la que a nosotros nos sustenta, la que nos fortalece. Y esa esperanza es una sola y es la que nos sustenta, es la que nos empuja a todos los santos, todos los hijos del Señor. El cuerpo de Cristo es la expresión del Espíritu en la tierra. El cuerpo es la expresión del Espíritu en la tierra. Este cuerpo, habiendo sido regenerado y estando saturado con el Espíritu como su esencia, tiene la esperanza de ser transfigurado en la plena semejanza de Cristo. ¿Ves? Entonces ahí está este trío, este primer grupo que es el cuerpo, el Espíritu y la esperanza. Número 2, tenemos un Señor, una fe y un bautismo. De más está decir que cada uno de estos puntos podríamos hacer un seminario. O sea, podríamos hacer un seminario y tener 7 prédicas, cada una con un concepto de esto. Porque son aspectos esenciales de nuestra fe. Pero estamos solo dando una visión general. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces tenemos primero al Señor. Cristo es el Señor. Cada vez que en el Nuevo Testamento, o casi siempre que habla del Señor, está hablando de el Hijo, de Dios Hijo, de Jesucristo. Ahora bien, es interesante que acá Cristo le llama Señor. Dentro de todas sus designaciones le llama el Señor. Entonces Cristo no es solamente el Hijo, Él es el Señor. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se nos revela al Hijo. Es el Hijo en quien creemos, pero en Hechos de los Apóstoles, es el Señor en quien creemos. Es en el Señor. Por ejemplo, Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate cómo cambia el lenguaje, no es cree en el Hijo, cree en Jesús, ni siquiera es cree en Jesucristo, es cree en el Señor Jesucristo. Él es el Señor, te guste o no te guste, Él es el único y soberano Señor. El Señor, después de su ascensión, ejerce la autoridad, un asunto que está relacionado con su función como cabeza. Nosotros debemos sujetarnos a Cristo como la cabeza. Él es el Señor. Entonces hay mucha gente que tal vez ha recibido a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Es más, yo dudo, si es así, si hemos recibido a Cristo así, tal vez ni siquiera le hemos recibido, porque Cristo es el Señor. Pablo le dice acá al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en el Señor. Tenemos que someternos al señorío de Cristo. Tenemos que invocar el nombre del Señor. Hay un Señor. Dice la palabra, hay un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hay gente que nos ha preguntado, pero ¿por qué no hay otro camino? ¿Y por qué yo no le puedo orar a la Virgen? ¿Por qué no le puedo orar a los santos? ¿Y por qué no le puedo orar a mi abuelita que ya murió? Porque hay un solo Señor. Hay un solo camino. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre, el Señor. Amén. Ahora bien, la fe y el bautismo, porque menciona un Señor, una fe y un bautismo, la fe y el bautismo es para que podamos unirnos al Señor. Tú tienes que creer en Cristo y tienes que bautizarte. Esto es bien sencillo. Tú crees en Cristo, te tienes que bautizar, porque ahora tú eres uno con el Señor. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor y el Mesías, el ungido, el Cristo. Entonces tenemos que depositar nuestra fe en Cristo. Y habla aquí de una fe y un bautismo. Esta fe, cuando dice que hay una fe, no se está refiriendo a la acción de creer, sino al contenido de lo que creemos, al objeto de nuestra fe, que es Cristo mismo.
Es el objeto de nuestra fe. Hay dos clases de fe, ¿verdad? Está mi capacidad de creer, que también es un don de Dios, la capacidad de creer, y está el contenido de lo que creemos, que es Cristo, Cristo revelado, ¿verdad? Y que hemos hablado mucho de ese contenido de la fe, la economía de Dios, el nuevo pacto, la gracia, el reino, ¿verdad? Y tantas cosas que hemos estado hablando, pero en esencia es Cristo. Cristo crucificado, resucitado, ascendido, impartido en nosotros y que viene otra vez. Amén. Entonces fe es el contenido de lo que creemos. Cuando Pablo habla de la común fe, Pablo escribe, mi hijo amado, en la común fe. Hay una sola fe que nos es común a todos los santos en el mundo. El contenido de la fe, que es la persona misma de Cristo. Ahora bien, mediante la fe creemos en el Señor y mediante el bautismo somos bautizados en Él y terminados en Adán. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos terminados en Adán y resucitados en Cristo. Y el verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mediante la fe y el bautismo fuimos trasladados de Adán a Cristo, siendo así unidos al Señor. Por eso inmediatamente después de creer en Cristo debemos ser bautizados. Si tú aún no te has bautizado, debes ser bautizado. Amén. Y por último, el tercer grupo, que es relativo al Padre, donde está el Padre, y solo el Padre. Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos. Ojo que el Padre y Dios es lo mismo, para que no vaya a aparecer alguno con alguna doctrina extraña. Un Dios y Padre de todos, que es el mismo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces hay un solo Dios y Padre, un solo Dios y Padre. Para todo lo creado y para gran parte todavía de la humanidad Él es Dios, pero para nosotros es Dios y Padre, porque fuimos engendrados por Él, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces hay un solo Dios y Padre, quien es el autor y el origen de todo. Padre tiene que ver con fuente. Ahí en el significado original es que el Padre es una fuente de vida. Él es el origen de todo. Él da origen a todas las cosas. Dios es aquel que dio origen a todas las cosas y el Padre es la fuente de la vida para el cuerpo de Cristo. Es la fuente de vida que nutre el cuerpo del Señor. Y tenemos tres expresiones acá, que es sobre todos, por todos y en todos. Esta es una expresión trinitaria. Acá vemos la Trinidad expresada. Dice sobre todos. Eso define al Padre. El Padre está sobre todos. Por todos define al Hijo. Él murió por todos. La redención. Y en todos define al Espíritu Santo. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no está en aquellos que están en el mundo. Está en nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Está hablando del cuerpo. El Padre está sobre todos. El Hijo murió por todos. Y el Espíritu está en todos, aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Ves cómo la Trinidad, el Dios triuno, es expresado sobre todos, por todos y en todos? Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo está constituida de la Trinidad de la Deidad. El Padre, como fuente y origen, es el autor. El Hijo, como Señor y cabeza, es el realizador, o sea, el que llevó a cabo ese plan eterno que originó en el Padre. Y el Espíritu Santo, como Espíritu vivificante, es el ejecutor, el que se impartió en nosotros para ahora ejecutar dentro de nosotros en la práctica todas estas cosas que Cristo ya realizó como una obra consumada. De esta forma, el mismo Dios triuno, cuando es hecho real y es experimentado por nosotros en nuestra vida diaria, es el fundamento básico y el cimiento mismo de nuestra unidad. Amén. Vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Me gustaría que pudiésemos orar al Señor
para ya ir cerrando. Padre, gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias porque, Señor, aunque no lo entendemos todo, Señor, no tenemos toda la revelación, no manejamos todas las cosas, pero nos podemos gozar porque somos miembros de tu cuerpo, miembros de tu iglesia, Señor, porque tú estás, Señor, sobre todos, por todos y en todo, Señor, y en todo podemos disfrutar de la unidad de tu cuerpo, Señor. Señor, enséñanos cómo permanecer en esta unidad, Señor. Señor, y por sobre todo en el sentido más práctico, más pragmático posible, Señor, con nuestros hermanos de nuestra iglesia local, unidos, Señor, a nuestros hermanos con los que día a día compartimos y estamos siendo juntamente edificados, que podamos interesarnos el uno por el otro, orar el uno por el otro, interceder el uno por el otro, apoyarnos el uno al otro, Señor, bendecir el uno al otro, ofrendarle el uno al otro, Señor, que en todo podamos manifestar tu amor, ese amor perfecto, Señor, ese amor ágape que hemos recibido. Señor, te honramos y te adoramos, Señor. Bendecimos, Señor, a cada hermano amado en la fe, miembro de tu cuerpo, Señor, en cualquier lugar del mundo, Señor. Y sobre todo, Señor, oramos por la iglesia perseguida, Señor, por nuestros hermanos que en este mismo instante están siendo perseguidos en tantos lugares del mundo, Señor, siendo apresados, torturados, Señor, martirizados por esta común fe. Señor, pon una carga genuina del Espíritu en nosotros, de interceder por ellos, de sembrarles, de bendecirles, Señor, de respaldarles en el Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.